Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa que pretende repasar todo lo que pasó en la semana aquí en DTV, el periodismo en el Congreso, y queremos empezar recorriendo lo que fue la visita de la defensora del público de servicios de comunicación, la periodista Miriam Lewin, que defendió el Observatorio No Odio y también presentó un informe de gestión, donde lo hizo en la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Hemos tenido 100 días de gestión, 100 días de gestión vertiginosos y muy fértiles, y venía a informarles que hemos empezado el 24 de junio. El 24 de junio, en plena pandemia, asumí mi cargo como defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Después de casi 4 años de vaciamiento, primero con un periodo de acefalía y después con una intervención que la llevó a la parálisis, recuperar la institucionalidad de la Defensoría implicó, para quienes asumimos la nueva gestión, para los y las trabajadoras del organismo y para las audiencias en general, la plena puesta en funcionamiento de dicha Defensoría. Al asumir, escribí una carta abierta que dirigí a las audiencias, trabajadores, trabajadoras y a todos esos sectores que reclamaron durante años que la Defensoría recuperara su pleno funcionamiento. En ese texto expresé el compromiso de llevar adelante una gestión democrática y participativa, de puertas abiertas a todos los sectores de la población, pero en particular a quienes históricamente sufrieron la vulneración de sus derechos y tuvieron menos posibilidades de hacer oír sus voces. Quiero más libertad de expresión, no menos. Quiero más libertad de opinión, no menos. Y considero que el Estado puede ser un garante de esos derechos. El Estado no está y no debe estar, no puede estar de ninguna manera en el sistema democrático para controlar, supervisar o hacer vigilancia de las opiniones y de la libertad de expresión y mucho menos de la libertad de prensa. Al contrario, nosotros, fundamentalmente nosotros, desde el Congreso de la Nación, tenemos que ser garantes de que estas cosas no ocurran desde el Estado. De ninguna manera puede estar vinculada la posibilidad de la libertad de opinión a un examen político de alguien, de nadie, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto, en definitiva, en el fondo, termina contradiciendo valores fundamentales de la creación de nuestra república, nos guste o no nos guste. Y podemos disfrazarlo y decirlo de distintas maneras. Mire, diputado Carro, no estoy de acuerdo de ninguna manera con lo que usted acaba de comparar con la actividad que se da desde las universidades. Las universidades no son parte del poder político en la Argentina. Las universidades son absolutamente independientes del poder político y yo pertenezco a un partido, a la Unión Cívica Radical, que con mucho orgullo ha sostenido siempre la autonomía de las universidades precisamente para que estén alejadas de cualquier opinión política que pueda terminar influyendo en sus decisiones. Por eso está muy bien que desde las universidades existan este tipo de observatorios, porque la universidad no tiene un poder político para sancionar de ninguna manera. Y esto está vinculado con la política. La creación de un observatorio de esta naturaleza está absolutamente vinculado con la política. Alguien puede decir no es parte del Poder Ejecutivo. Eso no significa que no sea parte del gobierno, porque en definitiva esta institución con la que hoy estamos aquí reunidos tiene el control del Congreso. Entonces está claro que es una entidad vinculada con la política. Por eso digo, me parece que sería un gravísimo error del oficialismo embarcarse en este proyecto. Yo creo que es muy acertada la opinión de la diputada Banfi, cuando además le pide al oficialismo que retire esta propuesta. Me parece que sería muy inteligente que el oficialismo se mantenga al margen de este tipo de actitudes. Porque ¿sabe cuál es el problema con estas cosas? Uno sabe dónde empiezan y no sabe nunca dónde terminan. Uno nunca sabe efectivamente cuáles son los límites. La verdad es que el diputado Carro, por ejemplo, hace referencia también a lo que recomienda o realiza las Naciones Unidas. Desde las Naciones Unidas lo que se hace es una recomendación y una tarea conjunta con los medios de difusión y con las organizaciones que nuclean a los medios de difusión para darse una tarea conjunta con ese sector. Y la verdad es que es positivo, pero no existe un control político porque por otra parte las Naciones Unidas no tienen la posibilidad de ejercer un control político sobre los medios. Y hacer una denuncia penal
en la justicia, ¿entendés? Por un tema del cual lo único que tenés es lo que un medio reprodujo que se dijo en una mesa en la cual se mencionó la posibilidad de empezar a trabajar con una línea de investigación, sin un papel, sin haber leído, sin haber hecho lo elemental, que es el diputado que fue a la justicia, que es el diputado Wolf, es miembro de la comisión bicameral. ¿Por qué no pidió una reunión de la comisión bicameral en ese momento? ¿Por qué no le pidió él mismo a la defensora que explicara de qué se trataba? A nosotros nos parece que realmente lo de la justicia es una desmesura, que por suerte la jueza puso un poco las cosas en su lugar, veremos cómo avanza esa causa, pero sobre todo lo importante nos parece es que este es el ámbito donde debatir estos temas, que obviamente cuando invitamos a la defensora inmediatamente dijo sí, el jueves y acá el lunes estamos haciendo la reunión, van a venir todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras que integran la comisión y muchos que se interesan en el tema y van a participar también, porque lo bueno de estas reuniones virtuales es que se puede abrir la red a que participen todos aquellos que aún sin ser miembros de la comisión quieren venir y participar. ¿Y qué es lo que pasó esta semana en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento? Obtuvo un dictamen de mayoría la creación de una bicameral redactora del Código de Defensa de los Consumidores y el autor de este proyecto es el diputado José Luis Ramón. Los congresos, no solamente el Congreso argentino, los congresos tienen herramientas principales para llevar adelante su labor, ¿sí? Esos son los ámbitos de las comisiones. Y como tal, a través del reglamento, son los propios congresos los que se generan esos espacios de trabajo. Bueno, el Congreso argentino tiene 46 comisiones permanentes de trabajo. Es uno de los congresos que más comisiones tiene en el mundo, ¿sí? Uno podría decir que a medida que han pasado los años, los problemas, ¿sí?, sociales, económicos, políticos, etcétera, se han ido diversificando y de esa manera se han ido ampliando las comisiones. Es válido. Bueno, los demás países no han ido en ese sentido. Los demás países promedian en 25 comisiones aproximadamente, nosotros 46. ¿Qué pasaba con esto? Hay una comisión que es la Comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia que ya viene trabajando sobre la redacción en un proyecto de ley, que ya están presentados esos proyectos de ley, de un código específico para la defensa de los consumidores, ¿sí? Algo que es completamente necesario, nosotros estamos totalmente de acuerdo. De hecho, el Congreso ya está trabajando en ese sentido, viene realizando sesiones informativas, pasa que esa comisión está a cargo de un diputado de la oposición, es nuestro colega, el diputado Diego Mestre, y bueno, aparentemente eso o no le sienta totalmente cómodo al oficialismo y querrá ir hacia la creación de una comisión bicameral. Digo, la creación de las comisiones bicamerales son válidas, no es que estamos en desacuerdo con eso, pero hay que hacerlo muy cuidadosamente, muy criteriosamente, porque luego, ¿sí?, el desempeño de la institución como Congreso es evaluada por la opinión pública en función del trabajo que hacemos ahí. Y si generamos muchas comisiones y después no logramos concluir ese trabajo, la opinión pública ve con malos ojos, por supuesto, de que nosotros no nos reunimos en las comisiones, no llegamos a los cometidos. Yo creo que lamentablemente Juntos por el Cambio siguen en esa concepción de querer tratar de sacar un código que siga favoreciendo los intereses económicos de aquello que afecta sustancialmente el bolsillo y la economía de la familia de la Argentina. Hay un código presentado como modificación de la Ley de Defensa del Consumidor por el bloque de Juntos por el Cambio. En el Senado también. Pero en ambos proyectos, que se discuten en las dos cámaras, tienen un alto contenido de disposiciones que no son de progresar en la adquisición de derechos en favor de los consumidores, sino en regresar hacia atrás. Todos estos principios que están intentando incorporar en este código que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, van a ser sujetos a discusión. Estamos hablando del sobreendeudamiento de la familia, de que los bancos tengan que seguir a rajatabla la protección de los intereses económicos de los consumidores. El código que nosotros objetamos, por ejemplo, no tiene una incorporación de los nuevos servicios que se consideran esenciales. Bueno, y una serie que técnicamente genera mucha contraposición con los diputados de Juntos por el Cambio y por eso armaron ese escándalo ayer. Yo creo que ellos
se extralimitaron y pasaron una línea que es la inconducta de intentar faltar el respeto a los diputados que estamos proponiendo hacer algo que está en orden a las cosas como corresponden. Por ejemplo, ellos decían que era algo inútil esta creación de la bicameral porque va a generar costos que lo van a tener que pagar toda la sociedad. Y nosotros lo primero que le dijimos es que esa bicameral tiene que funcionar con el mismo personal que tienen los senadores y que tenemos los diputados para tratarlo en cada cámara. Es decir, no se puede aumentar el costo de funcionamiento de una bicameral. Bueno, ellos no quieren que eso suceda. Ellos quieren que salga ese código que se está discutiendo hoy con todos estos temas que generan un problema muy serio en la economía de la familia. El planteo de fondo es que está incumpliendo el artículo 101 ter del reglamento de la Cámara de Diputados. El reglamento de la Cámara de Diputados es ley para la nación y justamente en una comisión como la de ayer de peticiones, poderes y reglamento, lo que hay que hacer es respetarlo, porque la Comisión de Defensa del Consumidor viene trabajando desde el principio de año con esto. Hay un proyecto que es de Juntos por el Cambio, que se trabajó en el anterior gobierno, en el programa Justicia 2020, donde se trabajó 1 año y medio, 1 año y medio, trabajándolo en todas las provincias de la Argentina, con juristas de todo tipo, con especialistas tomando la mejor jurisprudencia y trabajando en congresos, en audiencias públicas, que después se presentó el año pasado en la Cámara de Senadores, y que nosotros este año, habida cuenta de las conversaciones que nosotros teníamos y del interés que teníamos en avanzar, le hicimos algunas modificaciones y presentamos el proyecto y lo empezamos a trabajar en la comisión. Luego de eso, el Frente de Todos también presentó un nuevo Código del Consumidor que es el 85% es exactamente igual a este código. A ver si se entiende. Es exactamente igual. De 186 artículos, solamente 20 tienen alguna diferencia, que son diferencias menores. Y lo venimos trabajando. De hecho, ya hemos tenido 3 reuniones informativas donde este código ha tenido aceptaciones por parte de las asociaciones de consumidores, una nota de 100 juristas de la Argentina, de colegios de abogados que también lo avalan. Mi idea era avanzar y ponerlo en consideración para dictaminar este código. Por eso no se entiende lo más mínimo crear una bicameral que va a estar por encima de esta comisión, donde en definitiva ni siquiera han respetado el artículo 101 del reglamento. Yo fui presidenta de esa comisión. Usted me ha visto a mí en ese rol. Yo le puedo asegurar que con todas las problemáticas que hay, y desde aquí hasta que se sancione un código que rija nuevamente los derechos de consumidores y consumidoras, mire, va a pasar un tiempo bastante largo. Todo lo que tiene para hacer la Comisión de Defensa del Consumidor, yo no quiero ser ni ofensiva, ni pasar por sobre un colega, ni nada, pero mire, hay muchísimos temas. Yo le puedo asegurar que si queremos trabajar en pos y en favor de los consumidores, ya podríamos estar citando a las empresas de telefonía celular para ver cuáles son los paquetes inclusivos, porque andaban ofreciendo paquetes inclusivos y demás, y no sabemos nada, nadie sabe nada. Podrían venir a la comisión y explicar cuáles son los planes que están presentando de aquí para adelante cuando el presidente pone que son un servicio público. Nada de eso sucede. Podríamos llamar a todas estas empresas de planes de ahorro, que tenemos muchísimas quejas de gente que se ve estafada o se ve que compra un plan y resulta otra cosa y termina pagando 10 veces más de lo que... Bueno, mire, hay infinidad de temas. Podríamos citar a los entes reguladores que vengan a explicar porque hay muchísimas dificultades con las empresas prestadoras de los servicios. Mire, no hay ningún vaciamiento de la comisión. Ahora, si ellos tienen un capricho de querer tratar el código dentro de la Comisión de Defensa del Consumidor, ese es otro problema. Ese es otro problema. Y mire, ya que estamos hablando del código y de cómo se históricamente, cuál es el uso y costumbres, si quiere decirse, para hacer un código. Siempre fueron por bicamerales. Ellos pidieron
recién estaba mirando, firmado por Ritondo y una cantidad de diputados de Cambiemos pidiendo una bicameral para hacer un código del trabajo. Y ahora resulta que el Código de Defensa del Consumidor no se puede hacer en una bicameral. Esta semana, en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, se recibió la visita, de manera virtual por supuesto, de distintas asociaciones de consumidores de cara a la confección de este código que pretende preservar los derechos del nuevo consumidor. Hay 2 códigos presentados. El código, hay algunos elementos que no tiene el código presentado por Juntos por el Cambio. Uno de ellos es la exclusión de los pagarés como práctica abusiva, o sea que se entiende que el pagaré es como práctica abusiva. Se plantea también en nuestro código la necesidad de que en caso que algún producto o algún bien, que en general son o teléfonos, electrodomésticos, que sufra una falla y entren en garantía, el proveedor el proveedor tiene que darle un sustituto mientras se arregla el desperfecto. Un tema no menor es que se genera también la necesidad de hacer audiencias públicas cuando se trata de servicios públicos. Son distintas. También, no es menor, o sea, los responsables que venden por plataforma también se incorporan, son responsables como proveedores. Son distintas cuestiones que al momento de discutir en el seno de la comisión se irán resolviendo y serán consensuando. Las ONG que se ocupan de la defensa del consumidor, unas 20 organizaciones, se han planteado poder analizar con más profundidad ambas propuestas para hacer, por escrito, las observaciones, las sugerencias y las propuestas. Todo esto creo que va a demandar un tiempo de debate en el seno de la comisión que entiendo yo que no daría la posibilidad de que esté sancionando lo que queda acá del resto del periodo ordinario de sesiones. ¿A usted le parece que en este momento, en donde todos tenemos que hacer gestos de austeridad, empezando por el Congreso, nosotros vamos a incorporar una nueva bicameral? Mire, yo estuve estudiando, en el presupuesto aparece muy detalladamente lo que cuesta cada una de las bicamerales. La que menos cuesta alrededor de 10 millones de pesos, y la que más cuesta 140 millones de pesos. Entonces nosotros hicimos esa queja. En este momento hace falta, con lo que está pasando la Argentina y el pueblo argentino, otra bicameral que además se superpone, porque imagínese usted, ¿quién va a participar de la bicameral? Los mismos que estamos en defensa del consumidor. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que acá hay una maniobra que es una estrategia distinta. Cuando nosotros dijimos que el tema del presupuesto era algo que estábamos totalmente en contra, dijeron, está bien, redactar un artículo diciendo que no deben dirigir mayores gastos al Congreso, pero todos sabemos que también existe la repartición de partidas, se puede sacar una partida de otro lado, en fin, dejemos de lado eso. ¿Cuál sería el ulterior propósito? Esta comisión, la defensa del consumidor, está encabezada por la oposición, por el diputado Diego Mestre, que integra el interbloque de Juntos para el Cambio. Entonces, si usted le pone una bicameral paralela y quiere poner al presidente, al autor del proyecto, que es el diputado Ramón, automáticamente neutraliza las presidencias. A mí me parece un bochorno. ¿Qué quiere que le diga? No todas las provincias tienen o tenemos las mismas, los mismos controles, las mismas, el mismo seguimiento que necesita el consumidor para que le sea un poquito más leve todo lo que le pasa en el día a día, no solamente en pandemia. No podemos tampoco perseguir a los proveedores, a los comerciantes, sino que cada uno cumpla con lo que tiene que cumplir. Para ello tenemos que tener un código. Y digo urgente porque nosotros desde julio, y quizás antes, una de las comisiones en la que más reuniones he tenido, participo en 6, ha sido en la de defensa del consumidor. Y hemos escuchado atentamente a un promedio de 15 asociaciones en cada una de estas reuniones. Entiendo. Diputada. La bicameral tiene dictamen, seguramente que en la próxima sesión se aprobará o no, como dije anteriormente. Y me parece saludable que podamos tratarla en forma conjunta
nos toca recuperar el país después de los 4 años de un gobierno que realmente nada hizo para el pueblo, para las necesidades más urgentes. Al contrario, han dejado miles de gente fuera del trabajo y sobre llovido mojado tenemos esta pandemia. Esta semana en la Comisión de Educación la atención estuvo en el informe que presentaron 4 ministros del área de la provincia de Chaco, de la ciudad de Buenos Aires, también la provincia de Córdoba trajo a su ministro y desde la provincia de La Pampa también habló su referente en materia educativa. ¿Con qué tuvo que ver las presentaciones? Con acompañar las trayectorias educativas. Estamos absolutamente convencidos, por lo menos desde nuestro bloque, que hay que avanzar con un paquete de medidas destinadas a acompañar a las escuelas y a las provincias en lo que va a ser la decisión de la reapertura de las instituciones. Primero, reconociendo que las realidades, sobre todo vinculadas con la pandemia, no son iguales en todo el país, ni son iguales al interior de las provincias. Hay provincias donde en las localidades, en los conglomerados urbanos más grandes, obviamente están transitando pico de contagios, pero donde todavía hay localidades en el interior, contextos rurales y urbanos, que obviamente, digamos, tienen entornos absolutamente distintos y que las posibilidades de reapertura, de cierre de año escolar, están mucho más cerca que lo que pensamos. ¿Qué pedimos? Bueno, medidas concretas que tengan que ver con preparar a las escuelas para que estén en condiciones y cumplan los protocolos, medidas que tienen que ver con el otorgamiento de las becas de conectividad, tanto en lo que es los datos, la conectividad, como el equipamiento, una compu, un teléfono, una tablet. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que el inicio del año que viene seguramente vamos a estar conviviendo con modalidades mixtas, ¿no? Con modalidades de pronto con una parte presencial y con otra parte virtual. De modo que creemos que hay que anticiparse, no seguir repitiendo lo que hicimos hasta acá, que en todos estos meses no se trabajó en preparar a las escuelas para su reapertura. Nuestra preocupación en la Comisión de Educación es justamente cuando se vuelva a la escuela, de qué manera se vuelve, teniendo en cuenta varias cuestiones. Primero, en este momento, en esta etapa de pandemia, muchos alumnos y alumnas no pudieron continuar con el vínculo pedagógico con sus docentes por falta de conectividad fundamentalmente, por falta de insumos tecnológicos, y entonces el proceso de aprendizaje se vio complicado, digamos, porque no se pudieron conectar. Eso por un lado. Y a la vuelta a las escuelas, justamente lo que vamos a tener que pensar es cómo recuperar esas trayectorias escolares, es decir, ese trayecto de los alumnos y de las alumnas por el sistema educativo, teniendo en cuenta esta desconexión que ocurrió en este tiempo. Desconexión, en algunos casos total, en otros casos por determinados momentos, digamos, pero que no fue un proceso de aprendizaje como el que estamos acostumbrados o el habitual de las escuelas. Y en ese sentido, el proyecto del bloque del Frente de Todos, que ha sido, que encabeza la diputada Mara Brauer, plantea justamente articular acciones de toda la comunidad educativa y fundamentalmente fortalecer a los equipos interdisciplinarios de las escuelas. Acá va a haber que articular acciones, por eso decimos, hablamos de acompañamiento de las trayectorias. Vamos a tener que evaluar, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó en todo este periodo de pandemia y cómo seguimos cuando volvemos a la escuela? Fortaleciendo fundamentalmente los saberes de todos los integrantes de la comunidad educativa, porque contamos con los saberes de los docentes y de las docentes, pero evidentemente va a tener que haber un acompañamiento profesional, porque ese regreso, ese primer día, no va a ser como cuando volvemos de las vacaciones. Una de las noticias importantes de esta semana es que los distintos bloques lograron acordar el protocolo para la renovación del trabajo remoto hasta el 30 de noviembre para el último mes de reuniones de comisiones de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la principal oposición viene pidiendo sesiones presenciales para los temas que ellos consideren necesarios. Nosotros insistimos en que los pactos son para ser cumplidos y se llegó
a un acuerdo, quiere haber sesiones presenciales en temas que realmente son muy importantes que se discutan cara a cara. Insistimos en eso, como puede ser la reforma judicial, como puede ser el presupuesto. Y cuando usted me dice recién aporte solidario, creo que la solidaridad, me parece que está equivocada la norma, no usted, sino el sentido de la norma, porque no es aporte solidario, porque la solidaridad de ninguna manera puede ser compulsiva. Y además sabemos que es un impuesto que, como pasó con el impuesto a las ganancias hace casi un siglo, se empiezan siendo impuestos de emergencia y terminan siendo impuestos que se consuman a lo largo de los tiempos. No nos quedamos solamente en el enunciado, nos quedamos también en el contenido, y esto lo hemos debatido en profundidad y lo seguimos debatiendo en el bloque, porque entendemos, nosotros estamos absolutamente en contra de seguir generando una carga impositiva que ya realmente es asfixiante. Y esto el gobierno lo dice, y entendemos perfectamente que si queremos mejorar los niveles de inversión, debemos bajar esa presión tributaria que hoy tenemos, que ya tiene niveles planetarios escandalosos. Yo creo que se va a poder ir, de alguna manera habrá que medir la cantidad, quiénes pueden ir y aquellos que no sean personas de riesgo, indudablemente, ¿no? Es decir, la limitación física, la limitación por la edad, todo lo que nos incorpora en los grupos de riesgo no puede ser un limitante para poder sesionar, aún que se haga garantizándole la cuestión sanitaria, que tiene que ser a través de este medio. Por ahora se van a mantener las sesiones de esta manera, y en algún momento se verá cómo se ajusta un protocolo, porque uno escucha a veces, no, hay que ir a sesionar a otro lado, a un estadio. ¿Alguien se puso a pensar lo que significa el traslado de toda la tecnología de la Cámara de Diputados a un lugar que garantice que lo que se sanciona, que lo que se vota, que lo que es lo que debe hacerse, porque reúne todas las condiciones de seguridad para eso? Es decir, no es fácil. No es tan sencillo, me llevo toda la tecnología, todas las conexiones, todo lo que tenemos lo trasladamos. No es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces a mí me parece que a veces se plantean cuestiones, ¿no? Esto de vamos a un estadio, vamos a la calle, podemos sesionar en cualquier lado en realidad, pero la realidad es que esas sesiones después van a ser impugnadas, porque no tienen viso de legalidad. Es decir, la legalidad se la va a dar todos los sistemas que se han ido ajustando a través de la historia de la Cámara de Diputados, para que cuando un diputado aprieta un botón, se sepa que es ese diputado el que está votando. Que hoy sí se sabe, porque con el RENAPER nos toman la foto, digamos, uno no puede entrar a votar si no es reconocido a través de todo un sistema. Digo, a veces nos dicen, sí, pero va a trabajar el médico, justamente, porque el médico, la enfermera, y hay una cantidad de personal que no puede hacer la tarea de una manera que no sea presencial. Lo que tenemos que hacer, los que podemos trabajar por esta vía, administrativos, los legisladores en este caso, las comisiones, la gente que genera tarea administrativa en el Estado Nacional o en los estados provinciales o municipales, descomprimir el amontonamiento en la medida en que podemos y hacer el mismo trabajo desde otro lugar. Nosotros en principio estamos de acuerdo en prorrogar ese protocolo en su última versión, que es la versión acordada, creo que el 9, el 10, por ahí de septiembre, que tiene algunas pequeñas modificaciones respecto a la versión original, pero que desde nuestro punto de vista son importantes, y por eso propiciamos la prórroga, pero en esos términos. Hay ciertos y determinados proyectos de ley, aquellos que podríamos llamar no solo más importantes y más trascendentes, sino inclusive más controvertidos, en los cuales la diferencia de unos pocos votos puede ser importante, que venimos insistiendo en la conveniencia, en la necesidad de tratarlos de manera presencial. Porque si bien el sistema remoto, telemático, ha sido muy bueno para sortear la emergencia durante la cual hemos atravesado este año, tiene sus pequeños inconvenientes, siempre hay algún diputado que no se puede conectar, que no puede votar. Entonces nos parece que para el tratamiento de proyectos en los cuales las posiciones están bastante equilibradas y el resultado se puede definir por unos pocos votos, nos parece que es más importante, que es más seguro sobre todo, es más transparente que tengamos sesiones presenciales. Pero bueno, esto es lo que estamos discutiendo con el oficialismo, veremos cómo concluye la conversación y en qué punto podemos ponernos de acuerdo.
Mientras tanto, en la Comisión de Mujeres y Diversidad se sigue trabajando con distintas estrategias para poder prestar atención de cerca a la problemática de la perspectiva de género en situación de pandemia, en este contexto de emergencia sanitaria. Y a propósito de eso, se suscribieron 17 dictámenes sobre proyectos de resolución y también de declaración relacionados precisamente a la temática de perspectiva de género. Plantear la necesidad de la ley Micaela en los sindicatos, bueno, es una medida y una necesidad que acompañamos. Coincido con lo que ustedes planteaban hace unos instantes en el punto de poder avanzar con estas situaciones, poder pensar las situaciones que implican a la violencia por motivos de género en todos los ámbitos en donde nosotras y nosotres nos movemos, y que los sindicatos es un ámbito también, ¿no? Tanto para pensarlo como organización en sí misma, y que entonces necesita de esta ley y de los argumentos o los contenidos que esta ley implica, claro. También para sus afiliados y afiliadas en términos de qué cuestiones suceden en sus ámbitos laborales. Entonces creo que este fortalecimiento, esta posibilidad de discutir y de formarse para la prevención de este tipo de violencia tiene como impactos después en distintos lugares, y por supuesto también en la vida personal de cada persona. Creo que la ley Micaela es una herramienta que está pensada para los 3 poderes del Estado y los 3 niveles de gobierno, pero es una herramienta que tiene que trascender absolutamente eso y que debería darse en todos los lugares donde se reproducen, donde hay relaciones laborales, educativas, porque la violencia de género atraviesa la sociedad, digamos, en todas sus formas, ¿no? Hay muchas universidades que han implementado sus propios programas de capacitación, tanto para el personal docente como para la relación entre los docentes y los estudiantes. Como ayer votamos ahí un proyecto para pedirle a los gremios que hagan esto, ¿no? Al mundo sindical, para que se sume también a las capacitaciones. Exactamente, creo que es uno de los sectores, el mundo del trabajo, donde más hay que trabajar para la incorporación de las mujeres y que esa incorporación sea en condiciones de igualdad. Por eso también tenemos, y espero que pronto llevemos al recinto el convenio 190, que es una herramienta muy, muy importante en este sentido. La ley Micaela tiene que aplicarse en todos los poderes del Estado, y me parece que sin dudas hay que reafirmar siempre, porque lamentablemente seguimos viendo que es en la justicia, que fue lo que motivó la ley Micaela, ¿no? La ley Micaela surge por justamente la falta de perspectiva de género. Totalmente. De quienes estaban tratando el caso de quien fue después el homicida de Micaela. Exacto. Entonces me parece que sigue siendo el lugar más que todavía está más retrasado en materia de aplicación de la ley. Pero como digo, no solamente es la ley Micaela, tiene que ver con todo el resto del compendio de normas que tienen que ver con la violencia de género, y la violencia de género en el mundo del trabajo, especialmente. Por eso mencionaba la relevancia de que se implemente, más allá de la adhesión de la Argentina al convenio de la OIT, que se implemente efectivamente, que se generen las herramientas para la implementación. Otro de los temas importantes de esta semana es acercarles a ustedes el resumen de lo que sucedió en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Nosotros pensábamos que iban a ser todos puntos que no iban a tener mayor problema en pasar la comisión, porque en uno de los casos, un proyecto de la diputada Crescimbeni que tiene que ver con la ampliación del programa de parto humanizado, lograr que las mujeres, que muchas padecen también en las instituciones públicas y privadas, el destrato en el momento más crucial, quizás de mayor temor que puede tener una mujer, muchas veces el destrato de parte del personal que está en esos lugares, que tenga una verdadera mirada del Estado para que se eviten, ¿no? La verdad, el argumento del oficialismo es que esto ya está contemplado, que es suficiente lo que hay. Bueno, nosotros seguimos considerando que no, por eso habíamos acompañado el proyecto de la diputada Crescimbeni. El otro de los proyectos de los 3 rechazados tienen que ver con también mejorar la cuestión de la concientización en lo que tiene que ver con el grooming.
hoy por hoy más que nunca, ¿no? Los chicos están casi, no sé, muchas horas del día frente a una computadora, con los celulares, y están obviamente con el riesgo de que algún adulto se aproveche de las vulnerabilidades de la infancia para bueno, a través de esos mecanismos digitales entrometerse en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, también pensamos que íbamos a tener el acompañamiento, en este caso también hablaron de que ya estaba superado por la legislación que ya tenemos, y en ese caso, bueno, no lo acompañaron. Y el tercer, que es un poco el que más me llamó la atención, que no acompañen, era un pedido de informe de la diputada Fregonese, donde se está pidiendo al Poder Ejecutivo, en su momento también fueron preguntas hechas al jefe de gabinete, en relación a cómo se manejó la emergencia en las instituciones donde se albergan niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Es solamente pedir la información de cómo se está manejando en este contexto de pandemia en esas instituciones la emergencia sanitaria por el COVID-19. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, por supuesto, sigue trabajando para analizar el presupuesto 2021, la denominada Ley de Leyes. Se avanzó sobre el presupuesto y se introdujeron reformas en los montos de transporte y de universidades. Bueno, lo primero que le diría es que lo digan en las comisiones de presupuesto, porque eso no han dicho en la Comisión de Presupuesto. Inclusive la semana pasada, el diputado Laspina estuvo obligado a responder una intervención mía, porque realmente durante casi 3 horas lo único que escuchábamos era: habría que mejorar la partida tal, habría que solucionar el tema del transporte, habría que poner una planilla B de las universidades, habría que mejorar tal. Entonces, digamos, cuando ya empezás a discutir en un presupuesto partida por partida, se supone que es porque en lo global estás de acuerdo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, bienvenido sea que estemos discutiendo lo puntual, porque significa que el abordaje general del presupuesto ya estamos todos de acuerdo. Laspina dijo, no, bueno, nosotros pensamos que hay temas de enfoque que no son los correctos, pero sinceramente no han hecho esta crítica que vos estás mencionando en la Comisión de Presupuesto. Sí se la hacen en los famosos off a los periodistas, digamos, ¿no? Pero sería bueno que digan en on las cosas que piensan en off, lo primero. Y lo segundo que me parece interesante tener en cuenta respecto a esto, nosotros sabemos que las hojas de ruta presupuestaria en tiempos tan complicados como los que estamos tienen limitaciones, que también sabemos que hay determinadas situaciones que nosotros hoy son difíciles de prever. Por ejemplo, nosotros estamos suponiendo en el presupuesto que no vamos a necesitar todo el impulso fiscal que hemos dedicado este año en función de la pandemia. Ahora, pero eso no lo sabemos si va a ser así. Claro. Entonces uno tiene que en un presupuesto establecer parámetros, establecer hipótesis, y en función de esa hipótesis proyectar el resto. A mí me parece que es un presupuesto sumamente prolijo, sumamente claro, es más, te diría, sumamente cauto, prudente en sus aspiraciones, tanto de incremento de la recaudación como mejora de la situación económica, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá nos encontremos con un panorama mucho más auspicioso, que podamos tener volúmenes de exportaciones muy mayores a los que nosotros estamos planteando, que podamos tener, por ejemplo, una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos alivie lo que ya nos alivió la negociación con los tenedores privados de deuda. Sí, entonces, ojalá que tengamos todo ese tipo de elementos. Mientras tanto, hay que ser prudentes y yo creo que este presupuesto lo es. Lo que nosotros estamos diciendo es, fíjense, desde diciembre del año pasado a esta parte, todas las partidas presupuestarias, todos los aumentos de impuestos han sido solamente para el Ejecutivo Nacional. Estamos cayendo en una concentración de recursos para el fisco nacional, y las provincias pasan situaciones muy complicadas y tienen que hacer frente a situaciones de pandemia y tienen que hacer frente a toda la recesión que se está viviendo. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que más se han recaudado? El impuesto país. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que haya una recaudación transparente, que cada provincia reciba lo que tiene que recibir. Hoy el impuesto país no es coparticipable. ¿Qué pedimos nosotros? Que se coparticipe a las provincias, que las provincias puedan manejar sus recursos. Que también estamos pidiendo que se han aumentado los derechos de exportación, que tampoco son coparticipables,
que han suspendido el fondo, el reparto de este fondo que reclamaban los gobernadores, que para aclarar, estaba suspendido de antes, que se había compensado, los gobernadores habían planteado un recurso ante la Corte y han desistido de eso. Hoy todos esos recursos están en el gobierno nacional. La tasa de estadística está en el gobierno nacional. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Después discutimos si la estimación de inflación, que es alrededor del 29-30%, obviamente los gastos están ajustados con una inflación que nosotros estimamos subestimada, pero lo que nos preocupa es esta metodología de concentrar recursos en el gobierno central y generar un unitarismo en este sentido. Lo que uno presenta es un presupuesto sobre la base de lo que está previendo que va a ocurrir el 15 de septiembre cuando presenta el proyecto, de lo que va a ocurrir entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que viene. Así que hay que permanentemente estar actualizando la información. Pero en términos generales el objetivo es el mismo, que la Argentina crezca al 5,5%, que la Argentina baje la inflación con referencia a lo que fue 2019 y a lo que va a ser el 2020, y lo que aumente la inversión en obras públicas y aumente la inversión en todo lo que hace a lo social. Naturalmente hay que ir siguiendo día a día las circunstancias de la Argentina, pero los conceptos, los valores, los principios son los mismos. Que nos planteen a nosotros los gobernadores de Cambiemos todo lo contrario a lo que hicieron en el gobierno, no parece mucha lógica. O sea, el gobierno de ellos derogó el fondo de la soja y nos piden que nosotros se lo devolvamos. El gobierno de ellos dio los créditos con la ANSES con vencimiento ahora este año y nos piden a nosotros que lo refinanciemos a tasas blandas. Pero de cualquier manera se incluyeron algunos cambios de lo que nosotros estábamos solicitando. Por ejemplo, en materia de transporte urbano de pasajeros del interior estaba prevista una partida de 13.000 millones y se está ampliando a 20.000 millones, 7.000 millones más. En el caso de las universidades nacionales lo estamos ampliando por 4.000 millones de pesos adicionales. Y bueno, y en el caso de mi provincia, especialmente yo planteé el tema de los fondos de la represa de Salto Grande, que compartimos entre Ríos, Corrientes y Misiones, para que sea una remisión de fondos automáticos. Además de una larga lista de obras que se agregan a la larga lista de obras que estaban contempladas. Hemos sido muy claros en que entendemos que justamente el presupuesto está respondiendo a una cantidad de requerimientos que hace fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y los acreedores, ¿no? Uno de los temas es descongelar las tarifas para achicar el subsidio estatal en relación a las tarifas, como también otra ofrenda es el tema de las jubilaciones. Nosotros insistimos en que no acordamos con una nueva ley de movilidad jubilatoria que en todos los casos, todos los análisis propios y extraños indican que va a ser para que vayan menos recursos a las jubilaciones, ¿no? Y bueno, yo hice una intervención en la comisión en relación a otros aspectos que también forman parte de este reclamo que hacen los acreedores para garantizar el repago de deuda. El tema del salario mínimo vital y móvil de 18.000 pesos realmente es bajísimo. Estamos abajo de países que siempre están mencionados entre la más extrema pobreza. Y ustedes saben aparte que ese índice del salario mínimo es una referencia para el trabajo en negro, sobre todas las cosas, no registrado, y además tiene incidencia sobre otras cosas, planes sociales, ingreso, asignación universal y otros temas, ¿no? El presidente de la Comisión Heller iniciaba la comisión planteando, bueno, algunas modificaciones al rubro universidades y al rubro subsidios al transporte. Sin embargo, de ninguna manera ese monto no alcanza a compensar el 25% de pérdida en valores reales del presupuesto universitario. Entonces allí tenemos claramente un tema, que es que
ya los universitarios, los docentes, están en un plan de lucha porque han tenido una paritaria cero e incluso un presupuesto que no llega ni a recuperarlo de este año, mal le va a retribuir salario a los miles y miles de docentes ad honorem, o sea, sin sueldo que hay en la Universidad de Buenos Aires, por citar un ejemplo. Indudablemente que la situación es difícil, es bien complicada, pero creo que es un presupuesto certero, que es un presupuesto real, que es un presupuesto que no tiene nada de aparatoso, le diría, ¿no? Que es un presupuesto que tiene que ver mucho con la realidad, que es un programa de gobierno, es un programa de inversión, un programa de gasto, un programa de recursos, que fija un déficit para el año que viene, que crea, que destina recursos que otrora se pagaban, eran para pagar servicios de la deuda y hoy van a ser para inversiones de capital, es decir, para hacer obra pública, que nos parece que es importante. Pero bueno, lo hemos dicho con ustedes muchas veces, vivimos una doble crisis, la del 2015 al 2019, terapia intensiva, por eso, como dijo el presidente, y a esa terapia intensiva hay que agregarle el COVID, que nos complica mucho más, ¿no? Con lo cual hay que, a ver, ser un poquito flexible, le diría, ¿no? Pero yo tengo mucha certeza y ya confío en el ministro Guzmán, en su paciencia, en su humildad y sobre todo en su capacidad. Yo creo que hay que hacer una gran reforma impositiva, habrá que hacerla de a paso también, porque hoy la agenda es lo sanitario, ¿vio? Hoy la agenda es esta pandemia que tiene mal al mundo, ¿no? Y que a nosotros también nos tiene mal. Es como que se ha trasladado al interior también y la verdad que la estamos padeciendo, ¿no? Pero bueno, todo va a pasar, todo pasa. Esperemos que la vacuna, como dijo el ministro de Salud, para los casos urgentes esté pronto, para los casos masivos, o sea, masivamente a partir de marzo del año que viene. El presupuesto 2020 que está en ejecución tiene el déficit fiscal más alto de la historia argentina. Está llegando a 10 puntos del PBI. Sí. Y ellos hablan del endeudamiento, pero estamos creando la mayor deuda ahora. Acá se festejó el tema de básicamente dejar de cumplir con los compromisos de deuda y hoy nos encontramos con que Argentina va a tomar de nuevo deuda en dólares a una tasa del 15% anual. Por supuesto que es historia contrafáctica, claro, pero sí puedo mostrar que le va mejor a los países que pagan la deuda que a los que no la pagan. Porque los que pagan la deuda terminan tomando fondos prestados a mucho más bajo interés que los que no. La gestión económica no debe ser ideológica, no, de que si es mejor que me preste Venezuela o el FMI o los acreedores privados, sino que la gestión económica debe ser racional. Sí, coincido. De aquel que me presta más bajo interés. Y en el mundo lo que está mostrado es que aquellos que cumplen sus compromisos, ordenan sus pagos, terminan a la larga generando mayor confianza y pagan menos. Entonces, sí, por un lado hubiera gestionado distinto ese tema del endeudamiento para no tener que recurrir tanto a la emisión. Y por el otro lado, sí creo que está pendiente hace mucho tiempo el debate sobre el financiamiento del Estado, que tiene que ver con esto que hablaban ustedes de los ingresos, pero también tiene que ver con el tema de los gastos. Argentina es el país de la región que más gasta en empleo público, 12 puntos del PBI, sí, y no buscamos racionalizar nada. No ha habido una sola medida durante toda la cuarentena de racionalizar el gasto en la administración del Estado. Además del carácter del federalismo, siempre ha sido un problema el subsidio del transporte, no en este gobierno, sino viene siempre, por una cuestión de esquema, es decir, cómo estuvo basado históricamente, los criterios. Y usted que recuerda que hasta hace pocos días secretario de Transporte de la Nación era cordobés también. Así es. La Bermúdez, así que los cordobeses teníamos sentados muchos intereses y con Gabriel lo hemos hablado muchas veces, es un hombre que conoce porque fue también en la provincia y en la Municipalidad de Córdoba, siempre se tuvo que encargar del transporte y se corrigieron algunas cuestiones, inequidades, pero también improlijidades
para decirle de alguna forma, que había con respecto al subsidio, al transporte, los combustibles. Se fueron cambiando criterios, es muy importante, se va a tratar de hacer un esfuerzo, pero le estamos recordando, tanto como oficialista como oposición, qué es lo que nos dice el Ejecutivo como responsable de mantener los equilibrios y que sea efectivo el gasto. Que el presupuesto es una guía de acción que seguramente puede corregirse. Al inicio, usted sabe que todavía no hay transporte en algunos lados, sobre todo el interurbano, en Córdoba estamos sufriéndolo, y hay atraso de las partidas, que se van a ir regularizando a partir de la ampliación del presupuesto que votamos. ¿Qué es lo que se dice en esto? Que muchas veces estuvo en el presupuesto, igual que otras partidas, y no se cumplió. Lo que vamos a es actuar con responsabilidad y puede haber ampliación de presupuesto. Se han notado algunas cuestiones. Yo quiero resaltar ayer la participación que tuvo la diputada Reyes y otras diputadas de Juntos por el Cambio que pertenecen a la Comisión de Familia, de Niñez, y que han resaltado un aspecto que por ahí no estuvo muy en la discusión en este tiempo en el presupuesto, que es lo vinculado a programas direccionados a niñez y adolescencia, también algunos programas con perspectiva de género y de discapacidad, que son 3 políticas transversales, así lo presentan este año, que agrupan distintos programas que lo ejecutan varios ministerios, no uno solo, por eso lo llaman políticas transversales. Sí. Y en esas políticas, y especialmente en aquello que vemos con perspectiva de género, notamos con preocupación que hay una caída en términos reales, o sea, si descontamos la inflación, hay una caída en términos reales de las partidas asignadas para el año que viene. En lo que tiene que ver, por ejemplo, en las jubilaciones por moratoria para amas de casa, las jubilaciones llamadas sin aportes, pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, bueno, una serie de programas que tienen una caída en términos reales que no nos llamó mucho la atención, ¿no? Y esto fue determinado por este grupo de diputadas, entre ellas la diputada Reyes que ustedes mencionaron, y que la verdad que le dio un toque muy interesante a la discusión en el día de ayer. Hay un escenario de emergencia no solo sanitaria, sino económica, que es anterior a la pandemia, que realmente condiciona absolutamente no solo a la economía del Estado, sino a la economía general del país, y donde un presupuesto que sea aprobado hoy por la mayoría es una gran señal, no solo para las posibilidades de negociación que tiene el Estado, sino también para los inversores externos, que va a marcar sobre todo una señal fuerte de responsabilidad tanto de gobierno como de oposición. Yo creo que esto es fundamental y yo espero realmente, y creo que realmente la gran mayoría de la oposición lo entiende de esta manera. Que estaríamos necesitando un poco más de tiempo para analizar esta nueva o segunda gran ley de presupuesto, estos 40 artículos adicionales que se han incorporado y que sinceramente algunos los recibimos, valoramos que se enviaron a primera hora de la mañana o a las 9, 10 de la mañana, pero nosotros algunos nos enteramos un poco más tarde y bueno, hemos tenido menos tiempo de verlo, así que en ese sentido estamos pidiendo si podemos repasar o tomar un tiempo o unos días para volver a repasar esta variedad de artículos que se han incorporado a último momento. Entiendo las restricciones, entiendo las negociaciones y también entiendo las demandas del Poder Ejecutivo que seguramente se van incorporando hora a hora y van tratando de sumarle guirnaldas y adornos a este gran arbolito de Navidad que a veces se convierte el presupuesto nacional en la parte del articulado.
pero en este caso nos ha sorprendido la cantidad de artículos nuevos y la variedad de los temas que se abarcan. Por eso es un poco el pedido que creo que expresa el sentimiento del resto de los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio. Pero yo no hago chicanas. Yo discuto, voy de frente, planteo mis argumentos, me defiendo cuando entiendo que me tengo que defender, pero no hago chicana. Y no fue para nada una chicana, fue una breve descripción, porque si usted quiere yo le puedo hacer una larga descripción de por qué yo hablo de los 4 años, del estado del país, y le podría marcar tema por tema todo lo que se deterioró la economía del país en esos 4 años, rubro por rubro. Cuánto empeoró el déficit fiscal, la deuda, la inflación, cuánto cayó el Producto Bruto por cápita, etcétera, 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 para mostrar lo grave de la pandemia económica que precedió a la pandemia sanitaria. Pero en ánimo de no discutir, yo hice una breve referencia a los 4 años y no me metí en detalle, pero ya le dije, estoy dispuesto cuando quieran a que hagamos un debate bien a fondo de cuál es el resultado real de esos 4 años y para que la opinión pública nos pueda valorar mejor. Más, le digo, podríamos hacer una reunión de la Comisión de Presupuesto ahora que tenemos televisión y hacerlo público y debatir a fondo y vamos a ver con los datos concretos sobre la mesa qué pasó en esos 4 años y cuál era el país existente a fines del 2015. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado, repasando con nosotros todo lo que pasó en la semana aquí en DTV, el periodismo en el Congreso. Como siempre, los invitamos a seguir de cerca nuestra programación en vivo. Gracias, nos reencontramos la próxima semana. Chau.